Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos otra vez en esto que he dado en llamar Poemarios Esenciales, comentarios de una poeta. Quien les habla humildemente, Julieta Brizzi es mi nombre. Hoy decidí hacer un comentario y lecturas y citas para tratar de entender un poco mejor un libro que ha sido de gran influencia en mi vida. Un poema, concretamente, no es un libro, es un poema extenso de 975 versos llamado Primero Sueño de Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Y por qué me influyó este poema? Llegó a mi vida muy temprano, yo era apenas un adolescente y entré tangencialmente a la obra de Sor Juana, porque en esa época estaba fanatizada, si se quiere, por los ensayos de Octavio Paz. Estaba leyendo, me acuerdo que La Otra Voz, un verano en la costa, estaba bastante aburrida, y después me compré Sor Juana Inés de la Cruz o Las Trampas de la Fe, esta biografía y análisis de las obras de la poeta mexicana de el siglo XVII, la décima musa, la madre de la literatura latinoamericana, y quedé absolutamente extasiada, y a partir de ahí lo único que hice fue leer a Sor Juana Inés de la Cruz durante el resto del verano, y fue de gran influencia temática, sobre todo. No puedo decir que estilística porque me siento muy lejos de la forma estilística del barroco, obviamente, y de su temática, de su búsqueda, pero esta mujer fue absolutamente original en el tema de Primero Sueño. Lo dice muy bien Octavio Paz, y bueno, vamos a hablar un poco también de él más adelante, no ahora, pero es un genial poeta también, otro premio Nobel. Cuando habla de Primero Sueño, en la página 474, Octavio Paz nos dice: en primer término, hay que subrayar la absoluta originalidad de Sor Juana por lo que toca al asunto y al fondo de su poema. No hay en toda la literatura y la poesía españolas de los siglos XVI y XVII nada que se parezca al Primero Sueño. Tampoco encuentro antecedentes en los siglos anteriores. Octavio Paz nos lo deja claro. Estamos hablando nada más ni nada menos que de los siglos XVI y XVII en las letras españolas. Estamos hablando de pleno siglo de oro. Una pléyade infinita de escritores de renombre, renovadores, talentosísimos, gente que hasta hoy seguimos leyendo y nos sigue sorprendiendo, como dos nombres que voy a usar como fuentes formales de Sor Juana Inés de la Cruz, como son, o referencias si se quiere, Quevedo y Góngora. Sobre todo Góngora, porque bien se la reconoce a Sor Juana como gongorista, ¿no? Como imitadora del estilo de Don Luis de Góngora. Quevedo fue el padre del conceptismo y Góngora fue el padre del cultismo. Era una belleza extraordinaria y sobre todo una obsesión por la formación del verso, por el respeto tajante a las formas y al mismo tiempo una búsqueda de belleza en esa estructura, sobre todo marca distintiva el hiperbatón. El hiperbatón es el cambio en el orden sintáctico de la frase normal que tiene el español, que puede ser hablado o escrito comprensivo, y que en el verso está alterado, está alterado ese orden sintáctico y lo torna un poco incomprensible, sino mucho, ¿no? Bueno, esto a Sor Juana en el Primero Sueño le fascina. El Primero Sueño es un poema de madurez de Sor Juana Inés de la Cruz. Si vamos a algunas notas biográficas, como les dije la vez pasada con Vicente Alexandre, con esto lo repito y lo mantengo como una premisa de mis comentarios. La idea no es dar una clase, sino abrir preguntas al texto y que éste nos sorprenda y que nos abra caminos de interpretación y que sea
una búsqueda continua de fertilidad a nuestra propia escritura o a nuestra propia experiencia de lectores de poesía. Entonces estos comentarios están escritos para enriquecer la poesía del lector de poesía o para facilitar la inspiración, si eso existe, en el escritor de poemas o en el poeta. Entonces vamos a tomar algunos elementos biográficos que nos pueden aclarar un poco la lectura de Primero Sueño. Como muchos saben o sabrán o pueden saber fácilmente buscándolo en Google o en Wikipedia, Sor Juana Inés de la Cruz fue una monja mexicana que vivió hacia la segunda mitad del siglo XVII en el Virreinato de Nueva España, o sea, Ciudad de México, básicamente. Nació de un navegante vasco, fue hija natural de este hombre, no tiene, digamos, una cuna de estirpe, pero así todo su abuelo le enseñó a leer y escribir. Ella desde los 3 años mostró una inclinación, contado por ella misma, por las letras, por escribir. De adolescente, Sor Juana se abrió camino para ser una dama de palacio de la virreina y pudo así granjearse la simpatía de la clase alta, digamos, de la nobleza, y en cierta forma gozó de la protección de ella a través de su talentosísima pluma. Al principio también porque no quería casarse, posiblemente porque quería que la dejaran en paz. Entonces logra hacerlo, se mete primero en las carmelitas y el régimen de las carmelitas se ve que era demasiado severo y le hizo mella en su salud, así que terminó en el monasterio de San Jerónimo y ahí brilló. Hizo composiciones hasta casi el final de su vida porque tuvo grandes conflictos con la iglesia en ese momento cuando se hizo cada vez más famosa. Osó escribir publicar un comentario a uno de los preferidos del arzobispo de México, uno de los teólogos preferidos. Osó criticarlo al padre Vieira y se ganó una respuesta en esta famosa Sor Filotea de la Cruz, que es una monja ficticia, un seudónimo del arzobispo de México, que la conmina a abandonar las letras mundanas y a dedicarse un poco más a callarse la boca, básicamente, y a dedicarse un poco más a ser monja y a ser pía. O sea, básicamente, sos mujer, callate, vos no sos quien para criticar a un teólogo. Y Sor Juana era quien, porque no había nadie más que ella, que estuviera a la altura de poder discutirle a un teólogo. Y le responde Sor Juana Inés de la Cruz con una hermosísima carta biográfica llamada Respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Ahí está la mención autobiográfica de la importancia de este poema que vamos a comentar ahora, del Primero Sueño. Ahí Sor Juana dice que el Primero Sueño es la única obra que escribió Sor Juana desde ella misma, desde su propia temática que la movía a querer vivir de la forma en que es planteada en el poema. Vamos a empezar con la lectura de algunas partes del Primero Sueño para que se den una idea de lo difícil que puede ser o de lo fácil que puede ser, pero de lo inexorablemente hermoso que es en su ritmo, en sus imágenes, en el vocabulario, en el léxico, en las diferentes formas. Como siempre, hay un link de descarga debajo en la descripción de este video en el que pueden descargar completo el Primero Sueño. Como les dije, es un poema de 975 versos. No es para leer de una sentada, a pesar de que es corto, es para leer descifrándolo, y vamos a hablar ahora cómo está estructurado para poder comprenderlo mejor. La primera parte es una descripción de la llegada de la noche y de cómo la naturaleza y el mundo va cesando en su actividad lentamente a medida que se oscurece el cielo y la tierra. Se ven los distintos animales, también llenos de tópicos de la época. Se ve a la lechuza, se ve al búho, se ve a los canes, se ve a los murciélagos, se ve al águila y diferentes animales
que van reposando y al mismo tiempo echándole este halo de quietud al universo. La segunda parte del poema se refiere a esta misma quietud, a cómo el cuerpo de la persona que duerme, que es la que va a protagonizar, si se quiere, este sueño, se va durmiendo parte por parte los distintos órganos y las distintas funciones corporales. El estómago, el hígado, los pulmones, el cerebro, y cómo el cerebro empieza, de acuerdo con cómo se creía en la época, a desarrollar las imágenes del sueño. Y finalmente, la otra parte es concretamente el viaje del alma. El viaje del alma se divide en dos partes. Una vez que el cuerpo se quedó dormido, el alma se ve liberada. En esa época, sobre todo influida Sor Juana por el neoplatonismo, porque la tradición de Platón lo describió muy bien. El alma liberada del cuerpo, porque el cuerpo es una prisión material, puede ascender hacia la cima del orbe del mundo y contemplar la naturaleza completa para desentrañar los secretos del universo. Primero lo hace de una forma intuitiva, con la mirada, tratando de captarlo todo. Cuando llega a la visión del universo entero, tal es la grandeza, tales son los colores, tal es la luz que le llega a esos ojos poco acostumbrados a trazar este camino, que el alma se desbarranca y no logra por medio de la intuición llegar al conocimiento absoluto. Entonces decide hacerlo parte por parte y aplicar la teoría aristotélica de las 10 categorías. El problema es que es tanta la distancia que tiene que recorrer en este camino que mientras está elucubrando no llega a comprender, por ejemplo, por qué la rosa tiene ese aroma, o por qué es tan hermosa, o por qué es como es. En el medio de todo, el alma, cuando llega a ascender por esta escala de las categorías, la sorprende entonces el sol y todo el mundo de nuevo, que empieza a cobrar vida otra vez, que el cuerpo humano, ya cansado de descansar, empieza a necesitar la luz de nuevo, y termina con ese magnífico verso que es: el sol iluminado y yo despierta. Entonces finalmente el sol lo ilumina todo y el alma otra vez vuelve al cuerpo y no ve la posibilidad del conocimiento absoluto del universo. Entonces voy, como les prometí, a la primera cita. Así comienza: piramidal funesta de la tierra, nacida sombra el cielo encaminaba, de vanos obeliscos punta altiva, escalar pretendiendo las estrellas. Si bien sus luces bellas, exentas siempre, siempre rutilantes, la tenebrosa guerra que con negros vapores le intimaba, la vaporosa sombra fugitiva burlaban tan distantes, que su atezado ceño al superior convexo aún no llegaba, del orbe de la diosa, que 3 veces hermosa, con 3 hermosos rostros ser ostenta, quedando solo dueño del aire que empañaba, con el aliento denso que exhalaba. En esta primera cita vemos como la sombra de la noche empieza a ganar altura para cubrir con sus puntas altivas en forma de obelisco toda la tierra, llegando hasta las estrellas siempre bellas y siempre rutilantes, siempre brillantes. Y aún no llega hasta el convexo de la diosa de 3 rostros, que es la forma en que se nombraba a la luna. Más adelante hay otra cita, el verso 293.
la cual en tanto toda convertida a su inmaterial ser, obviamente se refiere al alma, y esencia bella, aquella contemplaba, participada de alto ser centella, que con similitud en sí gozaba, y juzgándose casi dividida de aquella que impedida siempre la tiene corporal cadena, que grosera embaraza y torpe impide el vuelo intelectual con que ya mide la cuantidad inmensa de la esfera, ya el curso considera regular con que giran desiguales los cuerpos celestiales. Es decir, el alma toda convertida a su inmaterial ser y esencia bella. La esencia del alma es inmaterial. De esa forma es absolutamente libre. Eso es neoplatonismo puro. El neoplatonismo fue el que impuso esta idea de que el cuerpo es la cárcel del alma. No Platón en sí mismo, pero sí el neoplatonismo. Pero al mismo tiempo la originalidad del primer sueño se debe a que esta búsqueda de conocimiento es filosófica y es una actitud de vida en que el alma sí o sí necesita del reposo del cuerpo para poder trascender. El momento en que el cuerpo está dormido y quieto es el momento de mayor actividad intelectual. Otra cita, en el verso 470, se refiere al momento en que el alma no puede conocer más. Como el entendimiento aquí vencido, no menos de la inmensa muchedumbre, de tanta maquinosa pesadumbre, de diversas especies conglobado, esférico compuesto, que de las cualidades de cada cual se dio tan asombrado, que entre la copia puesto, pobre con ella en las neutralidades de un mar de asombros, la elección confusa, equívoco las ondas zozobraba, y por mirarlo todo, nada veía, ni discernir podía. Es tanta la cantidad de cosas por aprender, que el alma no es capaz de lograrlo, pero su afán es invencible. En otra cita, del verso 541, dice: no de otra suerte el alma que asombrada de la vista quedó de objeto tanto, la atención recogió que derramada en diversidad tanta, aún no sabía recobrarse a sí misma del espanto que portentoso había su discurso clamado. Otra cita. Estos pues grados discurrir quería, unas veces, pero otras disentía, excesivo juzgando atrevimiento al discurrirlo todo, quien aún la más pequeña, aún la más fácil parte no entendía de los más manuales efectos naturales. Entonces, ¿cómo poder, una vez desbarrancada por el uso inútil de la intuición y no poder lograr captar lo que se ve, desbarrancada el alma, ya imposible, debajo, volver a empezar? Nunca se cuestiona, nunca dice, no lo voy a hacer, ya no puedo, intuitivamente no puedo, voy a volver a levantarme. Pero ¿cómo puede hacerlo si hasta el más fácil de los conceptos le resulta imposible de comprender? Esto es lo que nos dice lo que nos dicen los versos 705 y siguientes. Otra cita, 852 y siguientes. Las cadenas del sueño desataban, y la falta sintiendo de alimento, los miembros extenuados del descanso cansados, ni del todo despiertos ni dormidos, muestras de apetecer el movimiento con tardos desperezos, ya daban, extendiendo los nervios poco a poco entumecidos, y los cansados huesos, aún sin entero arbitrio de su dueño, volviendo al otro lado, a cobrar empezaron los sentidos, dulcemente impedidos del natural beleño, su operación los ojos entreabriendo. Es decir, el cuerpo ya necesita, a la presencia de la luz, moverse. Y el viaje debe ser interrumpido, posiblemente para volver a emprenderlo a la noche siguiente, y así seguir en la noche siguiente, y la noche siguiente, y la noche siguiente, y así sin cesar, porque el alma como naturaleza tiene esta necesidad de volar y de aprender el universo que la rodea. Finalmente,
consiguió al fin la vista del ocaso, el fugitivo paso, y en su mismo despeño recobrada, esforzando el aliento de la ruina, en la mitad del globo que ha dejado el sol desamparado, segunda vez rebelde determina mirarse coronada, mientras nuestro hemisferio la dorada ilustrada del sol madeja hermosa, que con luz juiciosa de orden distributivo repartiendo a las cosas visibles sus colores iba restituyendo, entera a los sentidos exteriores, su operación quedando a la luz más cierta, el mundo iluminado y yo despierta. Es decir, consiguió al fin el alma la vista del ocaso, el fugitivo paso, y en su mismo despeño recobrada, esforzando el aliento de la ruina, en la mitad del globo que ha dejado el sol desamparado, segunda vez, rebelde determina mirarse coronada. Es decir, el alma logró subir otra vez para poder mirarlo todo. Con muchísimo esfuerzo, volvió a emprender el paso de todas las categorías, tratando de entender, pero no entendiendo, hasta el más mínimo concepto le resultaba difícil, y una vez con tanto esfuerzo, al tratar determinada, por segunda vez verse coronada en la cima del mundo, ya lo había hecho, pero quedó perpleja y se cayó, en ese instante nuestro hemisferio, la dorada ilustraba del sol madeja hermosa. En el momento en que el alma otra vez llega, amanece y la luz del sol la despierta, es decir, la vuelve a arrojar al mundo material de su cuerpo. Es quizás la forma en que se sentía Sor Juana en su mundo material, en la celda de su convento, asfixiada por la iglesia que le pedía constantemente que abandonara las letras mundanas y se dedicara a rezar finalmente como debiera hacerlo toda buena monja. El sueño es la confesión de Sor Juana Inés de la Cruz, es su más íntimo y auténtico poema, escrito desde lo más profundo de su alma y lo que más quiso en toda su vida, y al mismo tiempo lo hizo de acuerdo con la tradición, siguiendo los tópicos, siguiendo la métrica de las sílabas, las mismas que usó don Luis de Góngora para hacer las soledades, la soledad 1 y 2, que se supo que se llamó al publicarse Primero Sueño porque se cree que tenía la intención de escribir un segundo sueño imitando a Góngora, que el subtítulo del Primero Sueño es como hace la madre Juana imitando a Góngora, utilizando no solo los tópicos, sino las imágenes, la mitología que abundaba en la época para entroncar su obra más íntima en esa referencia histórica, y al mismo tiempo, con todo eso que ya se ha escrito sobre el tópico del sueño, sobre la mitología, sobre la métrica de las sílabas, sobre el título, sobre el cultismo, el gongorismo, el uso del hipérbaton, que es increíble, logra imprimir su marca para el resto de la historia de la literatura hasta todas las generaciones que la fueron leyendo. Mi humilde contribución es que la sigamos leyendo para que hoy, año 2020, un mundo absolutamente conectado al conocimiento, que simplemente con el movimiento de un dedo tenemos acceso a la mayor biblioteca que pudo haber soñado algún monje medieval, que tenemos toda a nuestra disposición en la era del conocimiento. ¿Qué interpretación podemos darle y qué valor podemos darle a una mujer única en su especie que nació y vivió en un medio hostil para ella, para que una mujer busque conocimiento? Bueno, esa fue mi contribución. Les recomiendo entonces la lectura del Primero Sueño con mucha paciencia. Es muy difícil de leer, pero el que quiera, creo que si comienza a hacerlo ahora, va a ser un poema que lo va a acompañar durante muchos años. Yo creo que he tardado décadas en entenderlo.
pero es una aventura que bien vale la pena porque enriquece muchísimo no solo la escritura, nuestro vocabulario, nuestro conocimiento, sino nuestro ejercicio de la lectura. Los dejo con esto, nos vemos la próxima y espero poder hablarles de un poeta y escritor, dramaturgo, novelista sueco llamado August Strindberg en su faceta de poeta. Chao.